Vamos a continuar hablando de autores, de filósofos del derecho, de hombres muy brillantes que han defendido con gran valor y decisión sus respectivas teorías. No pretendo en esta semblanza ni siquiera incidir en lo profundo de su pensamiento de ellos. Además, honestamente, muchos de ellos no tengo un gran conocimiento. Lo estoy adquiriendo. Voy a seguir trabajando sobre todos y cada uno de ellos. Llevo entre 80 y 100 autores. Y vuelvo a insistir, son simplemente puntadas, puntos programáticos de ellos y de sus obras para usarlos en una forma más profunda. Y que los alumnos elijan él o los autores o autoras que consideren según su leal saber y proceder. Vamos a hablar ahora de Hans Kelsen, otro alemán. ¿Qué remedio? Este es el creador, uno de los creadores de la teoría pura del derecho, en una obra que se llama El problema de las nacionalidades y de las soberanías y la teoría del derecho internacional. Esto es muy importante porque estamos asistiendo a una verdadera irrupción de recursos que apelan a este derecho internacional en contra de decisiones de Estado. Y a veces la justicia está de parte del Estado en cuestión. Y el recurso al derecho internacional es una forma de menoscabar y vulnerar su soberanía. Otro autor muy importante, Carl Nickerson Jäwelin. Él es el creador, uno de los creadores de la teoría del realismo jurídico. ¿En qué consiste? Él dice que el derecho no es una materia deductiva, es intuitiva, y que los jueces, los abogados, los agentes de la ley lo construyen en los juicios que realizan en cada momento. El derecho se construye así, de forma dinámica y atendiendo a las necesidades de la sociedad, las cuales se jerarquizan y se ponderan para tomar la decisión que beneficie al mayor número de ellos en su posibilidad. Otro autor muy interesante, John Rawls. John Rawls es un hombre que ha nacido con Hart. Hart ha sido su maestro y Hart es uno de los grandes defensores de la teoría del realismo jurídico. Un poco como el autor que acabo de... Jäwelin. Rawls no está de acuerdo con su maestro y siente que el Estado liberal, el Estado capitalista moderno, no hay justicia. Hay cosas que son inequivalentes, que la vulneran por completo. No se pueden de ninguna manera confiar al criterio del juez, del fiscal, del abogado defensor. No se puede confiar en los agentes de la ley para que la decisión sea justa. Hay, dice él, ventajas amenazantes en la sociedad. Hay gentes que por su poder económico, por un poder político de facto, por una situación de inteligencia natural heredada o por lo que sea o adquirida, tienen ventajas respecto de los demás y no puede haber justicia cuando alguien tiene una descompensación respecto de la balanza en la que se pueden valorar las situaciones. Entonces,
Rawls habla de una velo de ignorancia, una especie de nuevo contrato social. No está de acuerdo ya con el contrato social de Rousseau. Hoy es obvio que no conoce ni el proyecto de constitución para Córcega, no conoce tampoco los problemas para el gobierno de Polonia, no conoce tampoco, menos los textos de los consejos sobre la polisinodia y el juicio sobre la polisinodia del ginebrino de Rousseau, pero de alguna forma los intuye Rawls y piensa que el Estado liberal moderno tiene muchas situaciones desiguales, inequivalentes, que con ese velo de ignorancia y con ese reconocimiento de esas ventajas amenazantes se puede de una forma u otra compensar. También es muy importante un autor alemán, marxista de la Escuela de Frankfurt. Ya lo mencioné, nada más lo mencioné. Es el más joven de la escuela que fundó Max Horkheimer, que reforzó muy bien, por cierto, Theodor Vinzengrund Adorno, en la cual militaron en algún tiempo Herbert Marcuse, el filósofo de nosotros, de los estudiantes, y también un filósofo que me encanta a mí, que me sigue enamorando a mí y que siempre digo que recomiendo a todos mis alumnos desde la prepa para que lo lean, Erich Fromm, sobre todo su obra El arte de amar. También recomiendo muchas veces El miedo a la libertad. Habermas ha sostenido una polémica con Rawls y otra muy importante también con Karl Raimund Popper, el de La sociedad abierta y sus enemigos, el de la miseria del historicismo, un positivista lógico que no formó parte del Círculo de Viena. Schlick, el real fundador, siempre dijo que si hubiera sido parte, por su conducta, era la ampolla o era la herida permanente dentro del Círculo de Viena, porque muchas de las situaciones y de los valores de este círculo de él estuvo permanentemente en contra. Habermas dice que Rawls está mal en su proyecto, que está bien su percepción de las amenazas, de las ventajas amenazantes, que está interesante su percepción de estas situaciones de inequivalencia en lo social, en el poder fáctico, en el poder económico o en la inteligencia natural o adquirida, pero que su velo de ignorancia no funciona. Porque, como buen marxista, Habermas señala que el sistema capitalista no tiene remedio, tiene que hacerse contra la revolución. Ojo, vamos a hablar la semana que entra, si Dios nos presta vida todavía, de Marx y cuáles son los señalamientos de Marx respecto del capitalismo y en qué medida sus predicciones se han cumplido o no se han cumplido. Bastaría ver el ejemplo de la que fue Unión Soviética para ver que no se han cumplido. Bastaría ver el ejemplo de la Revolución Popular China para ver que no se han cumplido. Bastaría ver el ejemplo de la revolución en Corea, la idea sucia del abuelo del que gobierna hoy Corea. Esto parece una monarquía izquierdista o de izquierda, o que se titula de izquierda, Kim Il-sung, y su idea sucia para ver que no se han cumplido. Bastaría ver qué dolor, porque Cuba fue muy importante para mi generación. Vibramos, nacimos, lloramos y nos reímos y gozamos con Cuba. Y Cuba tiene grandes problemas que no son achacables, perdón que lo digan mis amigos
únicamente al bloqueo. Hay incapacidad del anterior, del actual y del anterior. Punto. Y hay corrupción, que se da ahorita, se dio antes y se dio después. Esto no es un canto de amor al neoliberalismo, pero ni existe, ni al esquema funcional de los Estados Unidos o Inglaterra, para nada, ni de Alemania, con todo y que admiro mucho a la Merkel. No. Simplemente señalar que el sistema socialista al aplicarse tiene ciertos asegúnes que voy a explicar muy bien, espero que muy bien, la próxima semana. Pero sigamos con Habermas. Habermas dice que el velo de ignorancia es posible si hubiera una intelectualidad suficientemente crítica como lo es Rawls. Rawls era un hombre muy brillante y muy honrado consigo mismo, que se da cuenta de esas ventajas amenazantes del sistema capitalista que nulifican e impiden toda equidad y toda igualdad. Eso habla bien de Rawls, pero no todos son Rawls. Esto dice Habermas. Los intelectuales, dice Habermas, han pasado de una etapa de cierto sometimiento al poder, etapa que mencionó, ya lo dije, Antonio Gramsci, un italiano genial que se la pasó casi todo el tiempo en la cárcel, era la época de Mussolini, y que escribió Cuadernos de la cárcel, en los que con gran sistematicidad, así es a veces esto, pero con una gran profundidad, decía que los intelectuales en ese momento italiano se estaban adscribiendo, así, corriendo. Lo vemos en varios lugares, lo vemos en muchos círculos intelectuales que luego los examinamos y resulta que no son tan intelectuales como ellos pretenden. Y resulta que había que crear un intelectual orgánico que él decía que era el Partido Comunista, que iba a dar la lucha no solamente política, sino ideológica, tratando de desbaratar, desmembrar, aniquilar la ideología de la clase dominante. Pero Habermas dice que ya pasó el tiempo en que hay una intelectualidad que sea libre. El sistema capitalista ha creado un partido no de clase. Ya la fórmula de Lenin para partido no funciona aquí. El partido ahora para Habermas es una alianza de poderes que busca captar al mayor número de asegúnes, de aquiescencias, de actitudes de sometimiento al sistema. Todos los intelectuales tienden a estar completamente enchufados al sistema y lo defienden con todo. No solo eso, por esta situación, por esta falta de crítica, por esa necesidad de domesticación del intelectual al poder, el intelectual empieza a desaparecer paulatinamente, dice Habermas, y empieza a uniformarse con los intereses del poder. Miren, no me canso de molestarme yo por ciertos juicios de los intelectuales que tenemos o que padecemos en México. Krause ha hecho muchas obras, una historia bancaria que le hacen los chicos que trabajan para él y que él nada más pespuntea y da ciertos rasgos. Krause, con un presupuesto enorme, con libros que se enviaban porque estaban pagados de antemano, tiene ideas sobre la historia de México que son bastante pobres y bastante perversas. Pero en este momento, en esta coyuntura que vivimos, cuando surgió una
alianza, entre comillas, de gobernadores federalistas. Entonces no han leído, no saben ni quién fue Fray Servando de Teresa de Mier, Noriega y Guerra, ni saben quién fue José Miguel Nepomuceno Ramos Arizpe. Voy a hablar sobre eso luego. Voy a hablar de detalles, si ustedes quieren, de historia de México. Desde que no era México, desde la época de las culturas originarias, para que vean qué historia tenemos tan hermosa, tan maravillosa, y la que debemos estar orgullosos los mexicanos, para que nos dé fuerza para enfrentar cualquier reto del presente y el futuro. Pero vuelvo a Krause. En esta situación se da un enfrentamiento con el presidente Entel y varios gobernadores, panistas por cierto. Estamos hablando de un PAN completamente distinto del PAN que nació con Gómez Morín y con el papá de Calderón. Nada que ver. Era un PAN ideológico, liberal, conservador, pero muy brillantes en lo académico y muy brillantes en lo teórico y muy brillantes en lo filosófico, con asideros reales respecto a la realidad. Esto no existe ahorita. Comparar a Gómez Morín con Mauro Cortés es simplemente una locura. Comparar a Calderón con su papá simplemente no procede. Krause dijo que el gobernador, ese peloncito que ven ustedes, siempre peleando, discutiendo, exigiendo primeramente pruebas, exigiendo permisos para comprar vacunas, exigiendo muchas cosas, sobre todo recursos, y despachándose con la cuchara grande con préstamos y préstamos y préstamos y préstamos, que está endeudado Jalisco, pero olvídense, a perpetuidad. En ese marco de la discusión con López Obrador, entra Krause y lo compara con Mariano Otero. Híjole, qué pena. Si oyó en su tumba don Mariano, que era un señorón, yo creo que poco le faltó para salirse enojado a reclamarle a ese hombre. Mariano Otero es el creador, el extensor del juicio de amparo que elaboró para situaciones de atropellos del poder a los ciudadanos en Yucatán, Manuel Crescencio Rejón, que era hijo de otro Manuel Crescencio Rejón también, el papá, que era íntimo amigo y socio de Vicente María Velázquez, los fundadores de la Sociedad de San Juan, una de las primeras agrupaciones políticas que ha existido en México, liberal, que tenía ideas de Bartolomé de las Casas, que tenía ideas de Fray Melchor de Talamante, Salvador Ibaeza, que tenía ideas de José Antonio Primo de Rivera, casi nada. Y ese universo intelectual, ese cenobio intelectual, crece cuando entra a ver el juicio de amparo y lo perfecciona y lo amplía Mariano Otero, que además nos hace casi completa la Constitución de 1847 con un voto particular, que además, y esto es muy importante, esto sí no creo que lo conozcan ni existe, Krause hace un ensayo de clase social. ¿Qué más ni qué nada? Mariano Otero, las clases sociales en México, la situación en México en 1842, y nos advierte, como ya lo habían advertido otros talamantes, el primero, Ortiz de Ayala, el segundo, Mediterráneo, el tercero, que los Estados Unidos, esta república liberal y democrática que tanto hablamos, nos observaba con la intención de fregarnos y nos fregó. Desde el 21 con Poinsett, pero sigo otra vez. Otero analiza en el 42, se llama Ensayo sobre la edad que se agita en México. El título es muy largo. Habla de las clases sociales y de sus divisiones. Y les llama
los exhorta a ponerse de acuerdo, porque dice que estamos creando un sistema de enorme debilidad. Tenemos 7 millones de habitantes y estamos peleándonos todos unos contra otros. Los Estados Unidos tienen 20 millones y están mirando Texas. Están mirando los estados se faltan. Texas ya está cerca de su férula, pero hay mucho más de ambición. En el 47 hace otro ensayo donde dice que ya todo es inútil. Todo es inútil porque ya estamos perdidos en una guerra brutalmente desigual de conquista, una guerra de rapiña, una guerra, creo que la más injusta que ha hecho algún país a otro sobre la tierra. Una guerra sin ninguna base, nada. Una guerra que a algunos de los norteamericanos que estuvieron involucrados en ella les dio vergüenza porque había sido terrible lo que habían hecho con nosotros. Y propone no firmar el Tratado de Guadalupe Hidalgo e intentar la guerra total. E intentar la lucha total, que por cierto inician los léperos y los más humildes habitantes de los barrios de México. Se levantan en una forma espontánea, indignados cuando ven flamear la bandera de las varas y estrellas en Palacio Nacional. ¿Qué tiene que ver ese Mariano Otero con Enrique Alfaro? Pero por el amor de Dios, no es posible que se digan ese tipo de barbaridades simplemente por lo que les dan. Tienen que tener cierta ética, cierta vergüenza de firmar un escrito con esas características. Definitivamente estamos ante lo anunció Habermas, un lumpen intelectualismo. Intelectuales lumpenes, muy rebajados, muy diluidos, muy proclives a partir no solo de generalidades, sino a llegar a abyecciones manifiestas, con tal de obtener los ingresos a los que los han acostumbrado. Vamos a hacer un planteamiento de los autores marxistas. Voy a hablar de Marx. Fue un autor para muchos de mi generación casi mágico. Todo, he leído, creo que todo, no creo que haya nada, una sola obra. Desde las obras de escolar, de exámenes de preparatoria, hasta la última obra, los últimos borradores de cartas a Vera Sassulich, el comentario a Adolfo Wagner, un economista, no el músico, etcétera. Sus notas sobre Vico y el Capital, todo. Igual Engels, igual Lenin y Mao y etcétera. Y vamos a ver por qué yo, como muchos de mi generación, fui marxista, porque ya no soy marxista. Amo y entiendo muchas cosas de Marx. Sigo pensando que su planteamiento crítico sobre la injusticia social es válido. La solución no. Desgraciadamente no. Entonces hay que seguir buscando, porque siempre seremos gentes que estamos en pos de la utopía. Y ahora yo creo que la utopía está en el derecho y está en el desarrollo de pensamientos como los de Rawls, como los de Habermas, como los de Perelman y Working, que autores que aún no he mencionado y que voy a mencionar la próxima semana. Quiero agradecer una vez más la recepción a mis videos en mis compañeros y compañeras, maestros y maestras de la Facultad de Derecho de la UAT. A la atención especial de mi director, el doctor Marco Antonio Cortina San André. Las atenciones que he tenido de parte de mi coordinadora, la doctora Rufina. Las atenciones que he tenido de mi
presidente de academia, el maestro Juan Carlos Leifón, y desde luego quiero agradecer el apoyo incuestionablemente positivo que me ha dado mi queridísimo ICES, el Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas. El apoyo de su rector emérito, Carlos Dorante de Rosal, de su equipo selecto, la doctora Manola Acosta de Dorantes, el doctor Carlos Dorantes Acosta, la doctora Cristina Dorantes Acosta y nuestra rectora, siempre atenta a todo, Sandra Ávila. A todos ellos y a todos mis alumnos, inscríbanse, denle like y véanlos y síganme haciendo sugerencias. Vamos a hablar de algunos puntos que espero les gusten sobre historia de México. Tal vez empecemos la semana que entra o tal vez de la semana que entra a la otra. Vamos a hablar de la invención de América. Fíjense, América no fue descubierta, fue inventada. Vamos a hablar de la conquista, la hicieron los indios, la independencia la hicieron los españoles. Vamos a hablar de la independencia sirvió para quedar peor que antes, y así fue. Y vamos a ver quién era más liberal, Juárez o Maximiliano. Vamos a ver cómo se estableció el porfiriato, qué tuvo de positivo y qué tuvo de enormemente negativo. Vamos a ver muchas cosas que quiero que me ayuden a precisar y a comentar. Dios los bendiga a todos, cuídense mucho y que estén bien.